Carmen, ¿qué crees que nos define más como sociedad? ¿Lo que defendemos o lo que ignoramos? Pues yo diría que hay veces que lo que ignoramos. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo defender lo que conozco, pero la gente que ignora, que no conoce, no lo puede defender. Y es un problema que tenemos la sociedad, que estamos defendiendo causas, pero no sabemos llegar a las personas que ignoran esas causas. Y tenemos que convencer, sobre todo, con una educación. Y todo empieza a los niños desde pequeñicos. Desde que están en el vientre de la madre, hay que ir educando a la gente, a la sociedad, al mundo que llega y qué es lo que le espera y qué es lo que tienen que conservar. Y la educación es muy importante y es un proceso a largo, porque la ignorancia te hace llevar que la gente poderosa lo destruya todo. ¿Tú tienes hijos? Yo tengo, sí, 2 hijos. ¿Y qué educación has aplicado? ¿Y le puedes decir a la gente, a los nuevos padres? Pues yo, la comunicación. Es muy importante la comunicación. La comunicación es muy importante. Saber escuchar a los hijos y que ellos se expresen. Y compartir. Yo a mi hijo, desde pequeño, pues yo soy del mundo rural, me he criado entre los huertos, las hortalizas. ¿La huerta murciana? Exactamente. Yo vivía al lado de la acequia de Beniajá y mi primer retrete era el montón de listiercos, porque en mi casa habían vacas. Entonces vengo del mundo de la huerta murciana. Entonces, esos valores que nosotros aprendimos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, donde nuestra imaginación era estar con la naturaleza. Yo recuerdo cuando era pequeña, yo no tenía juguetes. Mis juguetes íbamos a la huerta, cogíamos maticas y jugábamos a las tenderas y era la imaginación. Hacíamos barcos con las cañas, con las ramitas de las cañas que salen en la orilla de los ríos, aquí por todos sitios hay cañas. Pues hacíamos barcos y hacíamos competiciones. Cuando venía en la acequia agua, pues hacíamos de una compuerta a otra, tirábamos los barcos. Y luego íbamos por toda la orillita a ver qué barco llegaba el primero a la otra compuerta. Fíjate. La imaginación, eso. Y es lo que ahora mismo yo veo que la gente ahora, los padres, estamos en una sociedad de mucho consumismo, no hay comunicación, no comen juntos. Yo recuerdo mi padre y mi madre, que sobre todo mi padre quería que la hora de la comida y de la cena estuviéramos todos juntos. Pero no solamente comer, él nos preguntaba cómo nos había ido el día, o la mañana, o la tarde, qué habíamos hecho. Era un compartir, y él nos contaba lo que había hecho, igual que mi madre. Lo que pasa es que él estaba más en la huerta y con los animales, mi madre le ayudaban en esas cosas, pero claro, mi madre tenía que acarrear agua, lavar a mano. Yo vengo de un mundo que yo era ya mayor cuando la luz no se cortaba, porque yo estaba leyendo con un quinqué, con una vela. Entonces venimos de un mundo que nuestras generaciones no las conocen, pero eso también nos ha ayudado a que nuestra imaginación y no nos lo den todo hecho. Es lo que yo veo, que la sociedad de ahora le falta mucha comunicación. Los padres trabajan fuera de casa, los críos no tienen comunicación con los padres y al no tener comunicación no tienen respeto tampoco. Porque cuando un hijo... No se concilia naturalmente. Cuando un hijo te dice, mamá, esto, y tú le dices, déjame, que ahora mismo no puedo, y veas a la madre que está con el móvil o hablando con la amiga y a mí no me hace caso, cuando ese niño o esa niña te lo dice 2 o 3 o 4 veces, llega el momento
que ese niño o esa niña no le pregunta a su madre nada. Entonces yo recomiendo a toda la gente joven que piensa en tener hijos o que tiene hijos, porque los hijos son como los árboles, decía mi abuelo. Los 12 primeros años de vida es cuando se pueden guiar. A partir de los 12 años, y los tienes que ir guiando poco a poco, a partir de los 12 años, tú no puedes guiar ese árbol y tampoco puedes guiar a un niño que se ha criado en su ambiente, en su mundo, con sus amigos, y también es muy importante controlar las compañías que tienen nuestros hijos. Eso es muy importante porque no controlas esas compañías, puedes tener graves consecuencias en el futuro. Y yo recomiendo a los padres mucha comunicación. Y si tienes que perder, porque eso ya no se recupera. Tú, lo que no hayas hecho hoy, no esperes que mañana lo recuperes. Tú, si tu hijo te ha dicho, papá, mamá, si en ese momento tú estás haciendo una cosa muy urgente que no lo puedes hacer, que no lo puedes dejar, le dices 1 segundo o 2 segundos o 1 minuto. Pero lo que tú le has dicho, cúmplelo. Que tu hijo vea que tú has dicho o 5 minutos. Sí. Y luego coges y hablas con él. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando yo te diga 1 minuto, 5 minutos, ves que yo te lo digo. Cuando yo te vuelva a decir eso y algún día yo no lo cumpla, es cuando tú me tienes que decir, no estás cumpliendo conmigo, papá o mamá. Porque yo, por ejemplo, yo he tenido un hijo y una hija. Y quiero hacer una recomendación muy grande a los padres. Porque todos los hijos no tienen las mismas circunstancias. Cuando tienes un hijo solo, pues tú te vuelcas con ese hijo. Pero cuando tienes 2 hijos, tienes que volcarte con los 2. A ver, pero el problema que tenemos, que yo se lo he aprendido, el problema que tenemos los padres cuando tenemos 2 o más hijos, es que a lo mejor hay uno que es más travieso o que quiere más protagonismo. Y es el más guerrero, es que es más eso. Y entonces hay veces que le damos más atención a ese niño o a esa niña que al otro que está pintando, leyendo, está en un mundo. Pero claro, si nunca le presta atención como al otro, ¿qué pasa? Que ese niño se va criando solo en su ambiente. ¿Y qué pasa? Cuando ese niño tiene 12 años y tú le dices algo, puedes recibir una respuesta que te puede doler. Que te diga, ¿me vas a dar un consejo ahora cuando tú no me has dado ninguna orientación que yo me he ido educando sola? Eso duele. Eso duele mucho. Y eso puede ser una de las respuestas que puede tener un padre de un hijo o una hija cuando le ha prestado mucha atención por circunstancias. Puede ser porque el niño es agresivo, porque el niño está más enfermo. Igual que si es hijo único también, no le presta atención. ¿Cómo? Si es hijo único y tampoco le presta atención. Claro, lo mismo. No, y tampoco, aunque sea hijo único, tú no puedes coger y dedicarle, dárselo todo. Tú tienes que enseñar a tu hijo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Tenía a mi hijo que le gustaba mucho, como todos los niños, el fútbol. ¿Qué pasa? Que por circunstancias de la vida, pues en todas las casas no es la misma economía, en una casa no es la misma economía que en la otra. Y mi hijo quería empezar en las cosas de las marcas. Y mi hijo quería que le comprara un calzado de marca. Y yo le dije, es que con lo que te cuesta un calzado de marca, yo tengo para comprar el calzado para ti y para tu hermana. Y tú estás siempre con la pelota, y tú para jugar siempre con la pelota lo que necesitas son unas botas de futbolista, que esas no las quieres. Tú quieres llevar eso, y eso lo rompe enseguida. Entonces, ¿por qué las quería? Digo, pues mira, hay una solución muy fácil. Tú te compras, como tienes dinero en la hucha, sacas tu dinero y te compras las botas con tu dinero de marca. Apunta la fecha que la has comprado y apunta el tiempo que te dura. Y luego, cuando se hayan roto esas, yo te compro una como siempre. Apunta la fecha cuando yo las compro
y cuándote se rompe. Y mi hijo hizo eso. Y resulta que duraron más las zapatillas que no eran de marca que las de marca. Y ya se les terminó la historia. A los hijos hay que enseñarlos, ahora porque se utiliza mucha tarjeta, pero hay que enseñarlos ahí a hacer la compra. Con la lista. Buscarse un comercio cercano y mandarlo con la cesta, con la nota y con el monedero y con el dinero. Hablar con el tendero. Tú lo vas controlando, que vaya ese niño y esa niña a hacer la compra. Y que vean lo que compra, en qué se lo gasta. Y educarlo y ver el dinero que entra en la casa. Y los gastos que tenemos fijos. Y qué dinero queda para comida, capricho y todas esas cosas. Es una forma de educar en la casa. Porque ahora mismo muchas veces creemos que la educación tiene que ser en los colegios. Los colegios están para otras cosas. Pero la educación empieza en la casa. Y si en la casa no se educa como se debe educar, ¿cómo quieres que la sociedad luego eduque? ¿Cómo quieres que los colegios eduquen? Cada uno tiene una competencia. Cada uno tiene una competencia. Y esto es todo. Entonces, si hay una buena educación en la casa, esa educación está en la sociedad y esa educación se comparte con la de la escuela. Genial. Carmen, ¿hasta qué punto crees que el individuo es responsable de cambiar el mundo que habita? ¿Hasta qué punto? Pues hasta el infinito. Sí, ¿no? Luchando, ¿no? Hasta el infinito. Además, la vida te enseña que tú te crees que solamente cuando tienes una edad es cuando puedes ir cambiando el mundo, pero luego te vas dando cuenta que conforme vas siendo mayor, tienes más capacidad para hacer actuaciones para cambiar el mundo. Pero no encerrándote solamente en la gente de tu alrededor. Tienes que abrirte a todas las generaciones que hay. Y tienes que abrirte a otros sitios. Tienes que ser haciendo ramificaciones. Eso lo compruebo yo con el tema del Mar Menor. Porque la lucha que tuvimos con el Mar Menor, si no nos hubiésemos abierto a otros lugares, a otras generaciones y eso, no hubiéramos conseguido que el Mar Menor tuviera derecho. Sí, y eso ha sido gracias a que unas personas cogieron, esto es un árbol, una raíz, y esas raíces se fueron ramificando. Esa raíz salió de Teresa Vicente, de ILP del Mar Menor. Se formaron los fedatarios promotores. Y esos fedatarios promotores hacían otros fedatarios. Y esos fedatarios hacían otros fedatarios. Y eso se iba ramificando con tantas raíces que se fue extendiendo por todo el mundo. Hasta llegar a Europa, ¿eh? Porque, no, incluso en América y en Asia, porque como resulta que pilló que los españoles, por la crisis de 2010, emigraron a otros países, gente con estudios, a otros países, pues cuando llegaron las firmas, como en esos países había también españoles, porque solamente podían firmar lo que eran los españoles, no podían firmar nadie, aunque pudieran votar, por ejemplo. Cogieron miles, millones. Claro, aunque podían firmar para votar un ciudadano que vive aquí en Murcia, que es alemán, que es sueco, que es de argentino o de Marruecos o de cualquier sitio, puede votar en las municipales, pero en las generales no puede votar. Entonces tenían que gente que tuviera derecho a elegir diputados, porque esta ley la tenían que aprobar los diputados del Congreso y del Senado. Entonces, pues llegaron
empecemos a mandar gente que se hacía fedatario, todo muy legalizado, y a través de mandar para allá, recibir hojas, firmas, porque solo tenían que ser hojas selladas, no podían ser online ni nada. Pues incluso después de haber entregado las firmas en el Congreso de Diputados, nos estuvieron llegando firmas de muchos sitios de España y otros que no entraron al Congreso de Diputados ni al Senado, pero que fueron firmas que estuvieron. Porque ¿qué pasó? Que como abrieron tuvimos 3 meses por el tema del COVID de ampliación, 3 meses de ampliación para seguir recogiendo firmas, pero como nosotros todas esas firmas que estábamos recogiendo las teníamos súper controladas, porque esas firmas, yo por ejemplo era fedataria de otra fedataria principal, yo hice otros fedatarios, entonces yo las firmas que recogía, cuando yo llegaba a mi casa, yo comprobaba si esa firma tenía correctamente el nombre y apellido, el DNI, todo correcto. Entonces, las firmas que no estaban correctas, entonces cada pliego tenía 30 firmes. Eran 30 firmes. Entonces, pues a lo mejor había hojas que eran correctas las 30, pero a lo mejor había unas que eran 25, que faltaba algo. Entonces, yo esa ya la iba poniendo a lápiz, flojico, ponía 25 válidas. Y a las que no veía válidas le hacía un puntico para que luego el último, mi fedatario y el equipo de control que había en la universidad con Teresa Vicente para controlarlo todo, esas firmas se fueran empaquetando ya en cajas, ya las válidas. Entonces, claro, se iban cerrando. Válidas tanto. Claro, cuando todas esas firmas llegaron a Madrid, empezaron a abrir cajas y se dieron cuenta de que estaba todo perfecto. Empezaron a abrir, pero estaban todas perfectas, porque no eran 30, 10 y 25 correctas. Entonces comprobaron varias cajas y comprobaron que estaban todas perfectas, que no había ninguna firma que no era real, porque la que no era real, estaban los datos ahí, pero esa no estaba contabilizada. Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros teníamos ya, cuando se cumplió el plazo, el primer plazo que teníamos ya firmas de sobra para superar lo que la ley decía que eran 500.000, pues entonces dijimos, no nos vamos a arriesgar a 3 meses más. Nosotros las presentamos en su tiempo. Y fue porque llevábamos un trabajo que era un trabajo diario. No era un trabajo que no solamente recoger firmas, era recoger y ordenar y archivar. Y esa caja ya se quedaba con tantas firmas. Maravilloso. Sí, y eso fue lo que una buena organización, una buena ramificación fue. Entonces, por eso yo creo que a la hora de conseguir cualquier objetivo, y uno de los objetivos principales que tenemos, la sociedad, es proteger nuestra madre naturaleza. Porque si protegemos nuestra madre naturaleza, que es la que nos da el aire, el agua, los alimentos que tomamos, nos protegemos nosotros mismos. Luego, ahí tenemos ya, si nos protegemos a la madre, tenemos más salud. Y la educación. Para mí son, como dijéramos, 3 pilares. Madre naturaleza, educación y salud del humano. Pero hay otro pilar que es el que tenemos con el que luchar, que es del consumismo, es de la avaricia, es del poderoso, es de los fondos de inversión. Ese es un pilar muy grande, que nos cuesta mucho luchar. Y es muy importante que empecemos en el vientre de la madre con esa educación. Sigamos en las guarderías, porque ahora los padres trabajan. Sigamos que los padres tengan más tiempo para estar con su hijo durante los primeros años de vida de ese niño, para que dé una educación
que ya a partir de una cierta edad ya no hace falta que estén ya más pendientes porque han tenido una buena base. Y cuando tú tienes una buena mesa, con unas buenas patas, esa mesa no se cae, no se derrumba lo que tú pongas encima de ella. Todo lo sabe asimilar muy bien. Consumismo nos mata. El consumismo es el consumismo. Y luego hay una cosa que yo vengo observando últimamente mucho, el individualismo. Pero el individualismo puede ser consecuencia de una mala educación en los hogares. En los hogares, porque el padre va por un lado, la madre va por otro, y el niño y la niña van por otro. Es una lucha muy grande que tenemos ahora últimamente en la sociedad. Porque cuando tú compruebas que una pareja de jóvenes, sean novios o no sean novios, sean amigos, están los dos, uno enfrente a otro, tomándose un café, tomándose una cerveza, o sin nada, y cada uno está con un móvil, es lo más triste que puede haber en la sociedad. Y yo invito a la gente que vaya por la calle y haga fotografías. Cuando vaya a un bar, haga fotografías. No para difundirlas, y que lo haga un estudio. ¿Qué veo yo alrededor mío? La gente individualismo total. Eso es el lacra que tenemos ahora mismo en la sociedad. El individualismo de las personas. Cuando antes era todo compartir. La asamblea ciudadana fue muy importante en unos años de donde no había nada para comer, donde no había nada para... Por la asamblea ciudadana, la unión hace la fuerza. El individualismo te aísla del mundo, te aísla de lo que tiene a tu alrededor y tú pasas, porque tú estás en otro mundo, en tu mundo. Entonces, para mí eso es una lucha muy grande que... No hay empatía, no hay cercanía. No, ahora mismo, luego, por ejemplo, yo, por ejemplo, ayer hay cosas que a mí, cuando hay unos gobernantes que se hacen la foto y mira, me emociono, con los niños del cáncer. Y luego, tú conoces a niños del cáncer, que los padres han tenido que dejar su trabajo. Que los padres han tenido que dejar su trabajo para estar con su hijo. O uno o los dos. Y dependen de la ayuda de asociaciones, de vecinos, de familia, mientras que tus gobernantes se gastan los dineros en cohetes, en flores, en estatuas, y esa familia no le llega para poder estar con su hijo en condiciones. Eso a mí, y perdona, porque es que esto me llega muy adentro, porque conozco muchos casos de familias que lo cuente, que han tenido enfermedades raras. Conozco muchísimos casos por tener enfermedades raras, del sufrimiento de esos padres. Y luego me fastidia mucho la foto de los gobernantes, porque eso lo veo que es una hipocresía total. Una hipocresía total. Hay que tener una empatía, pero no solamente para la fotografía, sino con acciones. Y eso es una lucha muy grande que tenemos en la sociedad. Y para eso los gobernantes los ponemos la ciudadanía. Y muchas veces decimos, la política no sirve para nadie, para nada. Sí que sirve, porque hasta el pan que nos comemos todos los días es política. Porque el precio del pan y de la harina, y del que trabaja el pan y del que trabaja la harina, ese sale de la política. Y a los políticos los ponemos los ciudadanos en el sitio. Y podemos ponerlo y quitarlo. Y el que no sirva, que se vaya a su casa y le deje paso. Entonces, yo quiero hacer aquí un llamamiento a todos los jóvenes que se sienten
que la política no sirve para nada, que lo que tienen que implicarse más y saber que la política sí sirve, pero hay que saber poner buenos gobernantes. Y el que no sirva, que se quede en su casa. Pero si tú lo has puesto, también es que sepas echarlo. Sí. Entonces, Sí. los ciudadanos tenemos una responsabilidad muy grande, muy grande. No podemos coger porque hay ciertos sectores de que ellos es como antiguamente ir a misa tenía que ir. Yo vengo de una educación que todo el mundo tenía que ir a misa. Fuera de una religión o fuera de otro, todo el mundo tenía que ir a misa. Porque luego si no iban a los colegios y castigaban a los niños que no habían ido el domingo a misa porque se tenían que haber ido con sus padres a plantar patatas o a recoger las patatas o a cuidar de su hermano mientras sus padres iban a otro sitio. Y esos niños, pues no ir a misa, eran castigados. Eso lo he vivido yo. Eso lo he vivido yo. Entonces no podemos crear una sociedad donde seamos manipulados. Por eso la educación es muy importante. Desde el vientre de la madre. Carmen, ¿has sentido alguna vez que luchar por causas justas es como gritar en un desierto? Pues sí. Pues sí. ¿Eh? Una vez Tú, luchadora y guerrera que eres. Una vez me duele, pero estando yo en el colegio, en el APA, que entonces no era AMPA, era APA, pues los críos pues les gusta el deporte. Y desde el Ayuntamiento de Murcia organizaron los juegos escolares. ¿Qué pasa? Que en esa época no había profesores de educación física, después poco a poco fueron poniendo profesores de educación física, pero no se querían hacer responsables para llevar a apuntar a los críos a ese deporte, por lo menos en mi colegio. Entonces, pues yo me hice delegada para apuntar a formar equipos y lo llevaron, según los que críos quisieran, a deporte, hacia equipos. Entonces yo tenía un equipo que era muy bueno de fútbol 7. Y íbamos muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, había 2 niños en ese equipo que eran buenísimos jugando a fútbol. Eran muy buenos. Era fútbol 7. Y eran muy buenos los críos. Y estábamos ya terminando lo que es como el campeonato de los juegos la escolares. liga, ¿no? Y todo esto. Y resulta que llega la hora que yo estaba esperando para llevarme los niños a jugar y que esos 2 niños no aparecían. Entonces que me acerqué a la casa del padre y me dijo que su hijo no jugaba. Y le dije, ¿pero por qué? Dice, porque están castigados, porque si no quieren estudiar tampoco van a jugar. Entonces yo le dije, muy seria, y más, no sé cómo me contuve para no cabrearme. Le dije que no me parecía justo que castigara a esos niños con el deporte. Digo, seguro que tienes aquí, lo puedes en tu casa, o la tele, o otra cosa. Digo, pero es que el deporte es una educación también. Y además, yo intento que en ese deporte haya compañerismo, que sepan compartir, que es una forma de educar también, y de que esos niños no lleguen a otro mundo donde no nos gustaría que estuvieran nuestros hijos. El padre cerraba en banda, que no, que su hijo tenía ese castigo y que no se lo iba a quitar y que ya que lo podía borrar ya, que eso. Y entonces porque claro, cuando tú apuntas a unos críos a un deporte, tú haces una ficha de una reserva de críos, pero no puedes luego, cuando estás terminando, coger y apuntar más críos, porque esto es como el fútbol, hay unas bases y tienes que cumplirlas, como cualquier deporte. Entonces,
yo le dije que se estaba equivocando. Que se estaba equivocando y mucho. Y me dijo, que eso me llegó, mamá, la educación de mi hijo es cosa mía. Y yo dije, pues sí, educación tuya. Pero yo creo que ahí te estás equivocando. Porque yo creo que tu hijo no va a estar siempre contigo. Tu hijo no va a estar siempre contigo. Llegará un mundo que llegará a la sociedad. Y en la sociedad tienen que compartir. Y tu hijo va muy bien. Y son muy buenos compañeros. Y son muy queridos. Y son muy buenos críos. Y a lo mejor, pues los críos no estudian, no sacan una carrera. Pero a lo mejor pueden ser en el deporte unos linces. Y pueden tener unos éxitos que eso. Y a lo mejor cuando esos críos tengan unos años más grandes, se reengancha al estudio, porque no ha sido el primero que no ha estudiado en unos años y luego ha hecho estudios. Porque conforme vas, porque la etapa de los críos son etapas que van cambiando, las personas vamos cambiando de lo que tú crees que no va a hacer, luego lo haces. Y a lo mejor a ti no te gusta pintar hoy y dentro de unos años tú te pones a pintar y ves lo que te da la pintura y dices, hombre, pero si estoy haciendo una pintura que esto no me lo quería que lo iba a hacer yo. O escribir, o cualquier otra actividad. Digo, pero tú no puedes coger y darle ese castigo porque para mí es una injusticia. Todas que no me lleven los críos. Cogí críos de la reserva, el partido no lo perdimos y claro, los críos estaban todos porque estábamos ya en la fase final y claro, y fue una tristeza muy grande. Pero, pues yo qué hice, pues digo, pues mira, esta causa yo no la quiero dar por perdida, porque la da perdida con el padre, pero está la madre y está la abuela. Y acudí a ella. Y luego el padre, un día ya habían pasado años, y me dijo que le había dado una lección de vida. Porque luego esos críos, gracias a que yo hablé con la madre y con la abuela, convencieron al padre, cosa que yo no había conseguido. Y entonces consiguieron ser los campeones de los juegos. Por ello. Sí, entonces para mí fue un momento emocionante. Y luego cuando después de varios años, porque se ve que el padre se dio cuenta, y luego los críos pues dice que cambiaron, y el padre me dio me dijo que le había dado una lección, que quería agradecérmelo, que ellos estaban un poco encerrados y eso, y que tenía razón lo que le había dicho, pero para mí fue como, porque me vino a la mente la madre y la abuela, pero si yo no hubiera tenido a la madre y a la abuela, para mí fue aquello una causa perdida con ese hombre, porque se encerró en ese mundo, pero luego pues tuve esa satisfacción. Y luego fíjate que yo te puedo decir que se quedaron las crías campeonas de fútbol 7 y los críos campeones de fútbol 7. Y claro, tengo yo todavía las fichas de esos críos, la documentación, unas caras de críos con la fotografía. Y yo las copas quería dejarlas en el colegio, porque claro, iba representante del colegio. Y los críos dijeron que no. Que ellos querían y yo dije, bueno, si alguna vez hace algún museo en el pueblo, ahí se pone. No querían que estuvieran en el colegio porque el colegio no se había portado bien con ellos. Que si ellos habían llegado a ser campeones, había sido gracias a mi lucha. Y entonces, pues, tengo las 2 copas en mi casa. Que yo estoy de ganas, este año que estábamos haciendo un trabajo sobre las escuelas, me gustaría poder contactar con los críos y decirle que las copas tienen que estar en la escuela. Pero yo se lo he dicho varias veces y han dicho que no. Que no. Porque yo llevaba un 4L y entonces no era obligatorio los cinturones de seguridad atrás ni nada. Yo quitaba y yo llevaba el equipo de fútbol en mi 4L a todos sitios.
a los pueblos que tenían que jugar cuando... Porque a lo mejor para que ellos eso hacíamos como partidos amistosos para que también se fueran conociendo los críos y yo pues yo me llevaba a mis 2 hijos, me llevaba al equipo ya que íbamos. Fuera entrenadora. Yo era entrenadora, pero yo no entendía, yo era la delegada, yo no era entrenadora, pero hacía de entrenadora y de delegada. Era delegada la que llevaba. ¿Se organizaban ellos jugando? Claro, pero ¿qué pasa? Que yo me di cuenta, yo no entendía de fútbol ni nada, pero yo me di cuenta que había una jugada que eran 3 críos, estaban jugando, pero yo me di cuenta que había una jugada que cuando hacían esa jugada era gol seguro. ¿Qué pasa? Que yo, pues se lo decía, esta jugada tenéis que hacerla. Se ponía el Ale en un sitio, el Cable en otro sitio y el Luis en otro sitio. Entonces, este le lanzaba a este a este y era gol seguro. Bien. Entonces me acuerdo que tuvimos un partido en Espalmer, que aquello fue súper emocionante. Y pues mis niños pues iban perdiendo, pues no sé si de 7, 8 goles a 0. Y los críos estaban hundidos. Y yo, pues cuando tuvimos un descansillo, se los dije, pero vamos a ver. Si vosotros tenéis que hacer la jugada, no centramos más que en la jugada. Hay que hacer la jugada. Terminaron mis críos ganando por 15, 8 goles. Bueno, yo ahora mismo yo estaba allí sola. Y ahí había unos hombres que se acercaron a mí y claro, ellos le decían, venga, yo le decía, venga, dale. Claro, ellos no se dieron cuenta de la jugada. Yo no sé qué, yo creo que ellos no se dieron cuenta de que era la jugada la que eso. Yo sí, porque yo sí me había dado cuenta. Entonces, ellos decían que dónde había aprendido yo a jugar a fútbol. Digo, no, si yo no sé jugar a fútbol. Dice, pero ¿cómo que no sabe usted jugar a fútbol? Dice, si esto que hemos visto nosotros no lo habíamos visto ni siquiera en un partido de fútbol de primera. Sí. Dice, es increíble lo que usted ha hecho con los críos. Digo, pero si yo no he hecho nada. Yo decía, pero si yo no he hecho nada. Dice, pero ¿cómo no he hecho nada? Dice, si los críos han terminado una parte y han terminado de 0. Y han ido remontando y han ganado, le han duplicado. Cuando iban de 0. Y yo digo, pues claro, yo tampoco quería decirle que era una jugada, porque eso era un truco ya mío. Digo, no, yo solamente he dicho que ellos si querían podían y que tenían que luchar, pero yo no le dije nada de la jugada. A ellos no le dije nada de la jugada, a mis rivales. Pero yo le dije, y eso, claro, yo le decía, ánimo, venga, que podéis. Claro, ellos sí sabían la jugada. Entonces, pues, aquello para mí fue, ya te digo que fue una cosa, eso, pero bueno, he estado en muchas luchas y cuesta muchas veces una batalla, pero al final tiene una recompensa. Porque al final, una lucha perdida como puede haber sido esta que yo tuve con este hombre, al final fue una lucha ganada. Y todas las luchas son ganadas.